Tengo el honor de estar en comunicación con Aldo Rico, veterano de Guerra de Malvinas, diputado nacional mandato cumplido, ex intendente y ex concejal de San Miguel, ex convencional constituyente, en definitiva, un patriota. Aldo, un honor volver a saludarte. Muchas gracias, Castañeira, muchas gracias. Primero, antes que nada, ¿qué nos puedes decir? Soy veterano de la guerra contra la subversión también. Sí. Soy veterano de la guerra contra la subversión también. Así es. ¿Qué nos puedes decir de este escándalo producido por la ineficiencia del ministro de Salud, Ginés González García? Bueno, la ineficiencia del ministro se ve fundamentalmente en que no hay vacunas. Este es el problema. El resto, bueno, es una anécdota, pero me parece que lo hicieron pisar el palito. No hacen nada bien. Estamos en manos de una manga de aficionados. No les sale nada bien. Además, creo que no saben a dónde quieren ir. Este es otro problema grave. ¿Cómo ves la situación de cara a las elecciones de este año? Bueno, ahí vamos a ver si hay elecciones, porque si puede no va a haber elecciones. Vamos a ver cómo se desarrolla. Hubo elecciones en muchas partes del mundo. Acá, en los países que nos rodean, hubo elecciones sin ningún problema, en plena pandemia. Pero bueno, como la imagen del gobierno está cayendo, porque no soluciona los problemas, entonces tienen miedo de tener un golpe negativo, fundamentalmente en las PASO, como le ocurrió a Macri. Hay una pregunta que siempre te hago, siempre tienes la misma respuesta. Muchos te consideramos un gran patriota y un hombre que puede seguir aportando a la patria. ¿Tienes pensado postular este año debido a la falta de liderazgo y de políticos comprometidos con el país? No creo. Es difícil. Además, no sé dónde me podría ubicar, ¿no es cierto? Tampoco. Estoy hablando y colaboro con algunos compañeros, ¿no es cierto? Con algunos amigos. Pero todavía no he resuelto meterme de lleno en el tema político, que es bastante lamentable en la Argentina. Lamentablemente, valga la redundancia, estamos en manos de una dirigencia que ofende la inteligencia. Ese es el grave problema. Aparte, atrasa, es anacrónica. Y así lo vemos. Están aplicando recetas que hace 50 o 60 años que se aplican y siempre han fracasado. Y siguen con la misma receta. Están ideologizados. Y la ideología es un mesianismo. Los ideólogos hacen un modelo social en el gabinete, después de alguna forma toman el poder, como ha ocurrido con Lenin o con Stalin, ¿no es cierto? O con Hitler o con otros, y después quieren meter a la sociedad a la fuerza en ese corsé de la ideología. Es un mesianismo. No pueden desarrollar ningún pensamiento más allá de su ideología. Esto es tremendo y no van a cambiar. Esto es un problema grave. ¿Cómo se genera patriotismo en las nuevas generaciones de argentinos? Y bueno, tendría que empezar el presidente. Hoy escuché al presidente cuando le estaba dando el mensaje a ese Consejo Económico y Social que quiere crear, que yo supongo que, yo sé, cuando uno forma un Estado Mayor para que piense una operación, el comandante, sea el presidente, tiene que orientar, tiene que decirle cuáles son sus ideas. Bueno, no dijo nada. Lo único que dijo fue que no había que discutir, había que consensuar y había que había que dialogar. Es como si estuviese frente al espejo, porque los que no dialogan, no consensan y hacen lo que se les da la gana, es los miembros de la coalición que él preside.
o él consensuó algo con Rodríguez Larreta cuando le quitó los fondos en forma artera a la ciudad de Buenos Aires, capital de la República. No, ellos no consensúan con nadie. Y lo que está pasando con las vacunas es tremendo. No hay vacunas y además las pignoran, las malversan. ¿Es cierto? Se la dan a quien no deben. Hay de todo tipo de dirigentes políticos y otros que están vacunándose cuando no les corresponde vacunar, sobre todo en un elemento totalmente escaso que habría que dejárselo ya únicamente al personal de salud e inmediatamente después a los maestros, a los docentes que van a empezar las clases. Y no dársela a nadie más hasta que no haya más vacunas. Y más vacunas va a tardar mucho tiempo para que no haya. Y fíjense el incidente de Berbisky, Cels y Ginés González García es claro de la torpeza de esta gente y de la ideologización. ¿El gobierno tendría que recurrir a la sanidad militar para tratar de solucionar este tema? Pero si ni siquiera en la provincia de Buenos Aires están vacunando fuera de los instrumentos médicos y sanitarios de la provincia, sin participación de los intendentes. Hay lugares donde hay vacunatorios, hay hospitales, hay salas de primeros auxilios, hay una gran inversión, a veces que funcionan muy bien y están vacunando con militantes a los cuales le pagan, ¿no es cierto?, en escuelas. Y ahí uno ve la calidad de la dirigencia o de la pseudo dirigencia que integra el kirchnerismo. Y no tienen salida porque son así y no van a cambiar. No es como dijo Fernández que vienen mejores, han venido peores. Se han perfeccionado en su incapacidad y en su ideologismo. El domingo murió el expresidente argentino Carlos Saúl Menem. ¿Qué opinas de este personaje para la historia argentina? Menem es un claro oscuro. Hizo cosas muy buenas y otras cosas muy malas. Pero lo que yo rescato de Carlos Menem y de esa época es la calidad de las relaciones que había entre las fuerzas políticas. No había confrontaciones así como hay ahora. Había respeto y buena educación. Y yo era presidente de un bloque, como fui presidente de un bloque en la Convención Constituyente, no le voté ninguna ley, me opuse a todo. Sin embargo, yo iba a la Casa de Gobierno siendo diputado y me sentaba con el presidente para charlar. Soy amigo de casi todos sus ministros. Era amigo de Mera Figueroa, tengo con Toccoan, tengo relaciones con Toma. Me he sentado a hablar con Bauzá. Uno iba y lo mismo pasaba en los distritos, en los municipios, en la provincia. Había respeto, cosa que hoy lamentablemente no hay. Y lo primero que tiene que haber en la vida de relación, en la sociedad y sobre todo en la política es respeto. Y hoy vemos que no hay ningún tipo de respeto. ¿Menem fue un traidor a la causa Malvinas por los tratados de Madrid? La causa Malvinas, la guerra de Malvinas, la causa Malvinas es legítima y todos estamos esperando que las Malvinas sean argentinas. Son argentinas, perdón, que vuelvan al dominio del Estado argentino. Pero no va a venir por una guerra. La guerra de Malvinas fue que hemos sido alegres de haberla peleado y la pelearíamos otra vez. Todos los veteranos sin distinción de jerarquía, ni de puesto, ni del lugar donde estábamos en las islas. Pero se hizo en términos estratégicos absolutamente mal evaluados, ¿no es cierto? Pensábamos que los Estados Unidos iba a abandonar a su aliado histórico, a su madre patria, y la OTAN se iba a abstener, lo cual era una barbaridad, ¿no es cierto? Las Malvinas serán argentinas, volverán otra vez al dominio argentino, y los kelpes vendrán a nacionalizarse porque para nosotros los kelpers son argentinos, están en territorio argentino.
Cuando la Argentina sea un país digno de ser vivido, cuando la Argentina tenga progreso, tenga cultura, tenga riqueza, tenga excedentes económicos, esté bien conducida, sea digna de ser vivido por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Entonces, y entonces los kelpers se darán cuenta que no les conviene pertenecer al Commonwealth, sino que les conviene pertenecer a la República Argentina. Pero eso no lo vamos a ver nosotros todavía, porque no hay dirigencia. No hay dirigencia que encare el cambio que hace No hay falta en la pensadores Argentina. estratégicos, como me dijiste Yo en la rescato la entrevista política anterior. la política. ¿Eh? No hay Digo que pensadores rescato la política. estratégicos, como me dijiste en una anterior entrevista. ¿Eh? Que faltan pensadores No entiendo. estratégicos en Argentina. No hay pensadores, sí, hay pensadores estratégicos en la Argentina, pero no están en el gobierno, no están en los partidos políticos. Muy pocos pensadores estratégicos hay en los partidos políticos. ¿Es cierto? Un Caputo, que hay que reconocer su pensamiento, aún más acá uno puede estar de acuerdo, no, ¿es cierto? U otros, no los hay. Y lo vemos en el presidente. No lanza una idea, pero no se le cae una idea ni por casualidad. A ninguno se le cae una idea. Lo único que quieren es recaudar, zafar de la justicia. La preocupación de ellos, fíjense, este consejo que han ido para el mediano y largo plazo. Si el problema lo tenemos ya, en el cortísimo plazo está el problema. Y no lo soluciona, siguen apretando y siguen recaudando y siguen aumentando los impuestos, no lo logran salir de la inflación, porque no toman las medidas que corresponden y porque siguen volviendo a viejas recetas que nunca han funcionado, no sirven. Y no tenemos adscripción internacional. ¿Dónde está parada la Argentina? Lo mínimo que le tendría que haber dicho al presidente, el presidente, a este grupo notable en este consejo, ¿cuál es la ubicación estratégica de la Argentina? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Cuál es la política internacional de la Argentina? La verdadera política es la política internacional. Lo que hago en la parte interna es consecuencia de lo que pretende la política internacional. Es un problema estratégico. Y ¿Sabe de acá no política sabemos a dónde internacional, vamos. Felipe No Solá? sabemos si queremos hablar con Biden o queremos negociar con Maduro. ¿Sabe Felipe Solá de política Sí. internacional? Yo creo que Felipe entiende a lo mejor no entiende de campo, pero no creo que no tenga gran enjundia en política internacional. Pero más allá de eso, ¿cuál es la orientación de la política internacional que ha marcado el presidente? Ese es otro problema, porque es el presidente el que comanda a su Estado Mayor, que son los ministros. Y los tiene que orientar y saber lo que quieren. Y yo creo que ahí hay una dispersión de ideas y de actividades que realmente es notable. En este contexto de la digitalización, de las redes sociales, ¿tú manejas alguna red social, Twitter, Facebook, como otros políticos? No, 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 no. No me meto en las redes sociales. ¿Qué nos puedes decir de tu último libro, en realidad el escrito por el coronel Duarte? Loco, vano y mal Bueno, cristiano. el coronel Duarte sí está en política, pretende ser candidato y me parece que es bueno que así lo haga. Es un hombre realmente interesante, primero por su vida de soldado, por el valor que demostró en combate, ¿no? Y, y después porque tiene una buena formación intelectual. La forma en que escribió ese libro así lo demuestra, ¿no es cierto? Y bueno, pretende, 4 años tardó en escribirlo, a veces en contra mío. Pero sí, está bien, está de acuerdo a la realidad, marca bien las realidades que se vieron en esa época. Y marca bien el conflicto de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? La guerra contra la subversión que comenzó con un gobierno peronista,
porque la orden de aniquilación la firmó la presidenta Isabel Martínez de Perón, refrendada por los ministros, entre ellas Antonio Cafiero, aunque no le guste a su nieto, ¿es cierto? Y bueno, y libramos esa guerra como corresponde, ¿es cierto? Las Fuerzas Armadas no funcionaron bien en la política, tampoco encontraron soluciones. No hay generales extranjeros en la Argentina, somos todos nacionales, los políticos y los militares, y tenemos los mismos problemas. ¿Qué nos puedes decir de los policías y militares que lucharon contra el terrorismo, que hoy están presos y en abandono? Y bueno, hubo el caso de Luis Paz, que tú lo conoces. Bueno, hay muchos. Hubo amnistía y indemnizaciones para los guerrilleros, para los que crearon la violencia en la Argentina, los que mataban, los que torturaban y que hacían atentados sobre gente inocente. Y bueno, pero bueno, y es como dice la resolución, el fallo de los jueces que condenaron a los comandantes. El fallo se dice que la acción de las fuerzas terroristas, con sus secuestros, sus atentados, sus ataques a regimientos, a guarniciones, habían creado una verdadera circunstancia de guerra revolucionaria. Así dice el fallo de la Cámara que condenó a los comandantes. Y agrega, sin cuya circunstancia los acontecimientos que estamos juzgando no hubieran tenido lugar. Eso dice, así, palabras más, palabras menos, el fallo de la Cámara que condenó a los comandantes. Y bueno, y hoy tenemos camaradas, los únicos presos políticos que hay en Argentina son los soldados que lucharon contra la subversión y la derrotamos. Son los únicos presos políticos que hay. El resto son políticos delincuentes presos, que son cosas muy diferentes, ¿no es cierto? Políticos presos. ¿Por qué? Por haber metido la mano en la lata, donde no corresponde. Y meter la mano en la lata es igual, es lo mismo que darle una vacuna al que no le corresponde en este momento que no hay vacunas. Darle la vacuna a un político en lugar de dársela a un maestro o en lugar de dársela a un personal de la sanidad, realmente es un delito. Es un atentado, ¿es cierto?, a la República. A mí me gusta hablar de república y no de democracia, porque el problema de la democracia es que primero necesita una república que funcione. Si la república funciona con independencia de poderes, que lo quieren destruir la independencia de poderes y avasallar a la justicia, entonces hay democracia. Porque hay un poder que vigila al resto. Y es el único, como dice la Constitución, que puede interpretar la Constitución, la Corte Suprema que hoy quieren defenestrar. Y bueno, pero esta es la dirigencia política que tenemos en la Argentina, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Al pueblo argentino le interesa la patria o está resignado a ser gobernado por esta casta inútil e incapaz? Algún día el pueblo argentino dijo que se vayan todos y después votó que se queden todos. Esta es la realidad. Yo veo esta pandemia, todas estas circunstancias del mundo, ha creado acontecimientos particulares y ha modificado las relaciones humanas, las relaciones políticas y fundamentalmente a futuro. Miremos lo que pasa, lo que le está pasando a Putin en Rusia con las protestas por la cárcel de su opositor, lo que pasó en Holanda, lo que está pasando en Barcelona ahora, que están quemando Barcelona porque metieron preso a un rapero. Lo que ocurrió en Estados Unidos, inducido por Trump, que en Estados Unidos es impensable que fueran armados a tomar el Capitolio. ¿Es cierto? Otros cambios. En Cuba están tratando de incentivar la iniciativa privada, porque se está viniendo a pedazos con tantos años
de descontrol y de desmanejo y de falta de arreglar las cosas, de pobreza, ¿no es cierto? En Francia. Y lo que pasó acá con nuestros jóvenes, con la mayoría de los jóvenes y con otros no tan jóvenes, en estas vacaciones, donde no respetaron ninguna regla para cuidarse del virus. Y eso hay que pensarlo bien. Porque el poder es una construcción intelectual. Existe mientras es pensado. El poder existe mientras un pueblo piensa que ese poder es beneficioso, es benefactor, hace falta y produce el bienestar general, cuida su patria y sus intereses. Y cuando eso no ocurre, el pueblo deja de pensar el poder. Y cuando deja de pensar el poder, vienen los grandes cambios, desde la Revolución Francesa hasta la Revolución de Mayo. Y pongo revolución entre comillas porque mucha revolución no fue. Pero bueno, o la Revolución Americana, ¿no es cierto? Y entonces yo pienso que la dirigencia política tendría que estar muy atenta a cómo se manifiesta el pueblo en estos momentos. Miren ustedes las dos grandes manifestaciones de los movimientos de izquierda de ayer y de hoy en la capital federal. Y bueno, hay que tener, yo creo, bueno, esto se puede volcar en una elección, ¿es cierto? O puede avanzar hacia cosas mucho más duras. Los impuestos son intolerables. ¿No querrá el ciudadano avanzar hacia una rebelión fiscal y dejar de pagar los impuestos? Si el ciudadano deja de pagar los impuestos, el Estado cae, porque se queda sin recursos. Si no tiene recursos, no es poder. ¿No es cierto? Y esto está ocurriendo, y ha ocurrido en muchos lugares. ¿Cómo se puede catalogarlo? ¿El qué, perdón? Los impuestos, ¿cómo se pueden catalogar? ¿Como un robo? No, los impuestos en la Argentina son confiscatorios. Nosotros exportamos impuestos. Vayan a ver cómo aumentaron los impuestos a los automotores. Ahora quieren controlar los alquileres. ¿Es cierto? Los que tienen casas para alquilar las están sacando, los departamentos las están sacando de la oferta. No entienden que no se solucionan los problemas controlando y metiendo preso y apretando a las empresas. Los problemas, primero acá hay inflación y eso es responsabilidad del Estado. Y es el principal impuesto. La inflación es el impuesto que no necesita de la aprobación del Congreso. ¿Y la define quién? La define un gobierno, la define el ministro de Economía y el presidente. Y con eso soluciona sus cuentas. Ese es el principal impuesto, la inflación. Y no hacen nada para la inflación, y cada vez hay más. Pero menos lo van a hacer ahora en el año electoral. ¿Por qué? ¿Que van a achicar el gasto con este año electoral? Urgente hay que achicar el gasto en la Argentina. Hay que bajar el gasto político. No puede seguir habiendo provincias bicamerales. Hay que achicar la representación política y hacerla más representación, valga la redundancia, más honrada, que sea realmente representación, que no ocurre. Hay que achicar el gasto político y hay que dar empleo para dejar de pagar subsidios. Y el empleo ya no lo va a dar el Estado. El empleo lo da la actividad privada o no habrá empleo. Y para que la actividad privada dé empleo, tiene que haber inversión. Y para que haya inversión, tiene que haber incentivos. Y hoy las empresas están yendo de la Argentina. Entonces, lo que hablan es pura ideología. Y al único sector que trabaja y aporta recursos para el Estado de los argentinos, que es el campo, lo atacan. Pero el campo resiste. ¿Por qué? Porque no depende del Estado. Los chacareros no dependen del Estado, dependen de su propia voluntad de trabajar y de crear riqueza. Entonces el Estado no los puede apretar.
como puede apretar a un pobre ciudadano que se quedó sin empleo y necesita de un plan para mantener a la familia, que es una tremenda degradación cultural. Hoy tenemos acá en el conurbano familias donde hace 2 o 3 generaciones donde no trabaja nadie, viven todos de los planes. Y ahí están las manifestaciones, que serán muy legítimas. Por ejemplo, las de ayer o las de antes de ayer. Son todos planeros. Como no trabajan, los dirigentes y cobran porque los dirigentes los ponen en la lista, van a las manifestaciones. ¿A qué? A pedir más planes. No piden trabajo. No hay trabajo genuino en la Argentina y el único trabajo es del Estado. Sigue incrementando el Estado con salarios cada vez más bajos. ¿Cómo se hace El para único trabajo genuino viene de la inversión y la inversión debe ser privada, es privada. ¿Cómo se hace para pasar de las políticas subsidiarias o confiscatorias con el tema de impuestos a una política de desarrollo y producción? Y hace falta dirigentes con coraje. No va a ser fácil cambiar las cosas en la Argentina, pero hace falta ideas claras y coraje. ¿Usted no ve que el movimiento obrero, que son los auténticos peronistas, está callado? Sí, así es. Están callados, porque esto, lo dijo el otro día Guillermo Moreno, dice, tiene que volver el peronismo. ¿Qué significa? Si tiene que volver el peronismo, quiere decir que el peronismo no está, quiere decir que esto no es peronismo. Y claro, esto no es peronismo. El peronismo representa a los trabajadores. Trabajadores cada vez hay menos en la Argentina. Y los trabajadores cada vez gastan menos. ¿Usted cree que... Y las grandes sindicatos, las grandes corporaciones sindicales, que funcionan mejor que cualquier nivel del Estado nacional, del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, porque los sindicatos funcionan bien, porque cuidan a su pueblo, cosa que no hacen los dirigentes políticos. ¿No es cierto? ¿Usted cree que los grandes dirigentes sindicales, los sindicatos están contentos con un salario que se deprecia y que nos va a llevar al salario de Venezuela, 2 o 3 dólares mensuales? No funciona eso. Eso no funciona, pero no se les ocurre otra cosa. El otro día, el año pasado, Santiago Kovatlov decía, estamos dejando de ser una patria, apenas si somos un país. ¿Pero qué país somos? Tiene razón, porque una patria es una unidad, es un pueblo que está imbuido y convencido intelectual, culturalmente, de que tiene una unidad de destino y que avanza hacia el progreso. Esa es una patria, ¿no es cierto? Pero hoy ¿qué país somos? Apenas somos un país. ¿Qué país somos? Somos un país que no tiene soberanía. Somos un país que no tiene moneda. Es el principal rasgo de la soberanía hoy. Somos un país que no genera excedentes económicos. Somos un país endeudado. Somos un país que no tiene educación. Somos un país que no tiene seguridad. Somos un país que no tiene defensa. Somos un país donde la familia está desapareciendo y sin familia y sin escuela no hay ningún país con futuro. Y esto es lo que tenemos hoy en la Argentina. Y hoy algunos dirigentes sindicales que no son maestros intentaban no iniciar las clases. El maestro debe dejar de ser proletario. El maestro es un servidor público, como un policía, como un soldado. Y como tal hay que tratarlo y como tal hay que honrarlo. Y como tal hay que pagarle también. Pero bueno, y escuché hoy al presidente, hablaba, este país, decía, este país, señor presidente, esto que usted llama este país es mi amada patria. Es la amada patria de muchos de los argentinos. Y usted lo desvaloriza diciendo este país. Es nuestra patria y la están destruyendo.
¿Qué opinas sobre el surgimiento de las criptomonedas como el Bitcoin? ¿Pueden servir para mejorar la economía? Bueno, eso yo no entiendo mucho. Yo recuerdo que mi hijo hace ya muchos años, mucho tiempo, cuando empezaron, le dijo a la madre, a mi señora, que comprara criptomonedas y no le hicimos caso. Hoy le veí el Bitcoin vale $53.000. No sé cómo va a funcionar eso, no, la verdad que no. Pero parece que bueno, son reserva de dinero, ¿no es cierto? Y Una parece que está definición funcionando. ideológica. ¿Cuál es la diferencia entre el liberalismo y el nacionalismo en Argentina? Porque hay muchos sectores que los confunden, que nos confunden a nosotros los nacionalistas con los liberales. ¿Tú cómo te defines? Yo soy nacionalista, pero soy nacionalista republicano, al estilo de los Irasusta, de Ibarguren, de Ernesto Palacio. Pienso que tiene que funcionar la República con independencia de poderes y es la única forma de que haya un gobierno donde se respeten los derechos, la República. Y nosotros no tenemos una República que funcione. El avasallamiento permanente del poder de los sectores políticos sobre la justicia, sobre el poder judicial, es tremendo. Bueno, este es un problema grave de la Argentina. Como todos tienen cola de paja y todos están acusados y condenados, etcétera, etcétera, o han metido la mano donde no se debe, entonces quiere una justicia flexible, amañada. Quieren amanuenses, no jueces. Y es un problema de corrupción. Pero vamos a hablar del tema de la corrupción. Había un general francés, el general Lyoteí, que fue el jefe de la defensa de París en la Primera Guerra Mundial. Fue el que llevó a la batalla del Marne al ejército, a las fuerzas que tenía en París, en taxis. Pero antes de la guerra, él era el comandante en Madagascar, en la isla de Madagascar, que hoy la leí en el diario, no sé por qué tema. Es una isla que está en África, que está sobre el Océano Índico. Y había un guerrilla, un movimiento guerrillero. Y él definió una estrategia que le llamó la touch d'huile, la mancha de aceite, la touch d'huile. Perdón por mi francés, hace muchos años que no lo hablo. Pero decía la touch d'huile. ¿Qué es la touch d'huile? Toma usted un papel madera y tírele una gota de aceite. Va a ver cómo se expande. Esa era la estrategia de él y la aniquiló a la guerrilla. Recuperó Madagascar. Así es la corrupción en la Argentina. La corrupción es como la mancha de aceite. Y cuando se agranda es como la niebla. Entra por todas las rendijas, por abajo de la puerta, por todos lados. Hay corrupción en todos los sectores en la Argentina porque hay corrupción política primero. La corrupción política es el origen de todas las corrupciones. La corrupción política lleva a la corrupción de los dirigentes, la corrupción empresarial, la corrupción sindical. Y acá lo que hay que terminar es la corrupción política. Necesitamos representantes y políticos probos, con inteligencia, con pensamiento estratégico. No es lo que se vio hoy en la arenga del señor presidente al Consejo Económico y Social, que no va a solucionar los problemas, porque los problemas son mucho más inmediatos. Los problemas de la Argentina son de ayer, no del mediano o largo plazo. Entiendo por mediano plazo 5 años y largo plazo 10. ¿Por qué hay sectores en Argentina que tienen miedo de decir que son nacionalistas? Prefieren decir que son de derecha, cuando el enemigo del nacionalismo no solo es la izquierda, sino también la derecha. Oye, el problema de izquierdas y derechas es relativo, Castiñeira.
El problema de izquierdas y derechas es relativo. El problema es que cuáles son los principios que se defienden y cuáles son las políticas que se llevan adelante, ¿no es cierto? La izquierda ha fracasado. Y estos señores pretenden llevarnos a la Venezuela de Maduro. Lo tienen a Castro, a Castro, lo tienen al Che Guevara como héroe, cuando el Che Guevara fue un gran fusilador. Así es. Un gran fusilador, que Castro se lo sacó de encima mandándolo a hacer una revolución en las yungas bolivianas, donde no hay nada. La revolución se hace donde hay gente, no en el desierto. El revolucionario se tiene que mover como pez en el agua, se decía en aquella época. Y lo mandaron a que lo mataran ahí, traicionado por el PC de la Unión de Bolivia, porque el PC de Bolivia no le pasó ninguna bolilla al Che Guevara cuando estuvo en Bolivia, hasta que lo mataron. Entonces, todo eso ya no. ¿Dónde está el comunismo? ¿En Rusia? ¿En China? ¿Dónde está el comunismo? En Venezuela hay comunismo. Y Maduro acaba de decir que el dólar es la solución, ha sido la solución para ellos. Y los cubanos están tratando de incentivar la iniciativa privada y traer inversión, porque se le caen hasta las casas a pedazos en La Habana, por falta de mantenimiento, ni pintura tienen. Coches de hace 50 años. Manejado por Fuerzas Armadas, como manejan las Fuerzas Armadas corruptas, corrompidas en Venezuela, desde el petróleo al narcotráfico, y así está Venezuela. Y el Maduro tiene el tupé de decir que Colombia es un estado narco. El estado narco son ellos. No sé, hoy izquierdas y derechas hay que ver qué medidas se toman. Pero ¿dónde está la izquierda? ¿Dónde está el comunismo en el mundo? A ver, dígame dónde está el comunismo en Entonces, ¿se el podría mundo. decir que el patriotismo, el nacionalismo es la mejor solución? Querer a la patria, Perdón, quedarse con ella, que el nacionalismo es la pero mejor. si no hay amor a la patria, ¿amor a qué puede haber? Así es. Puede haber amor a padre y madre, pero ¿cómo no va a haber amor a la patria? Pero esta dirigencia no quiere a la patria. No. Es este país. Como tú decías, Este país. nadie Es ama a la los que no gente, no es el conocen. pueblo. Falta No conocimiento es, de la patria. no es la patria. Ese es este país. No es el pueblo. Es la gente. Conceptos inorgánicos, sin cultura, sin historia. El país y la gente. Es patria y es pueblo. Así es. Y la patria, que son sus símbolos, que es su historia, fundamentalmente es un pueblo. La patria es el pueblo de la patria, porque es el objeto de los planes de gobierno, del desarrollo, y es el sujeto de la acción de gobierno, el pueblo. Y acá esto ni se habla. Y las consecuencias están. Vemos la realidad que no les preocupa. No tienen ningún interés. No tienen ningún interés por nuestros jóvenes, sobre todo por nuestros jóvenes, ¿no es cierto? Nuestros chicos. ¿Qué opinas de la deformación del lenguaje? El mal llamado lenguaje inclusivo, que no es lenguaje de señas precisamente. Hablar con la E final o la X para reemplazar la vocal. La cultura de un individuo se mide por la forma en que habla y escribe su propio idioma. Repito, la cultura de un individuo se mide por la forma en que habla y escribe su propio idioma. Las deformaciones en el lenguaje que no han sido aceptadas por la Real Academia. Hace poco salió un artículo, no me acuerdo el nombre, de la presidenta de la Academia Argentina, poniendo bien en claro las cosas. Pero mire, ese es un grave problema, no únicamente en Argentina, en el mundo.
Oswald Spengler escribió La decadencia de Occidente, su primera edición, allá por 1918, en las postrimerías de la Primera Guerra Mundial. Acá, este teléfono con el cual estoy hablando está apoyado en el primer tomo de La decadencia de Occidente, de Oswald Spengler. Y decía que la decadencia de Occidente reside fundamentalmente en la pérdida del arte de la definición. No se estudia lógica, por lo tanto es muy difícil definir. Hoy se define por género próximo y diferencia específica. Cuando uno está hablando con otro y pronuncia un vocablo en castellano, se sobreentiende que el que lo está escuchando entiende perfectamente y define lo que está escuchando y no entiende otra cosa. Los argentinos queremos decir cosas y empleamos vocablos que no corresponden, y el que nos escucha piensa lo mismo, pero no lo entiende. Y decimos lo mismo con diferentes palabras, entonces tampoco nos entendemos. Si la escuela no funciona. Ese es el problema. La familia está en emergencia. ¿Qué cultura y qué educación puede haber en la Argentina? Yo tengo por ahí un librito del padre Castellani, escrito era un libro de texto para quinto año del magisterio, allá por los años 40. Un tratado de lógica para aprender a definir. Pero hoy vaya a hablar de lógica. No, todas y todes. Son todos. El masculino es inclusivo. El que es excluyente es el femenino. Pero no pasa por el lenguaje. Pasa por la relación entre los sexos. Fíjense lo que está pasando hoy. Tenemos el lenguaje inclusivo. Se ha votado la ley del aborto. Cada vez hay más femicidios. 2, 3 en Córdoba en 2 o 3 días. Algo está pasando que el lenguaje y la ley del aborto no lo pueden solucionar. Pero fíjese la ley del aborto. Eso forma parte de la decadencia. Porque, ¿cómo es posible que a estas alturas del siglo XXI, a esta altura de la civilización, de la cultura en el mundo, para solucionar un problema que puede ser económico, que puede ser sanitario, que puede ser moral, se elija matar? Porque están matando al inocente. Cuando nuestra Constitución dice claramente, y nosotros, el Modín lo puso en la Constitución de la provincia de Buenos Aires, la protección de la vida desde su concepción hasta su muerte natural. ¿Quiere una anécdota? Sí, a ver. Cristiano Ronaldo, la madre lo iba a abortar y no lo abortó porque no tenía plata. Mire, Cristiano Ronaldo. Y bueno, es un ejemplo. Anécdota, pero es un ejemplo. Y bueno, y así estamos. La última pregunta, Aldo. No nos ponemos de acuerdo en las palabras, ni siquiera en eso. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo en las acciones? Ahora, en esta cuarentena que se extendió, tú que eres un intelectual, o usando tu palabra, un pensador estratégico, por lo menos varios argentinos y yo te consideramos así, ¿qué libros o películas recomiendas, sobre todo a la juventud? Libros y películas que formen. Bueno, película, lo único que estoy viendo un poco es lo que sale por televisión, ¿no? No hay muchas recomendables. Libros, mire, que lean. Porque libros hay cualquier cantidad. Pero también se ha perdido la vocación de leer, ¿no? Sí. Pero el acceso a la computadora todavía permite, ¿es cierto?, el acceso a volúmenes de... Tienen que leer historia argentina. Porque uno tiene que saber de dónde viene, qué fue esto, quiénes son nuestros héroes, cómo se comportaron los hombres que formaron nuestra patria, ¿es cierto?
Y la Argentina fue grande y creció hasta principios del siglo pasado, ¿es cierto? Pero hoy los grandes hombres que hicieron la patria, un Roca, ahora la Argentina que tenemos hoy, la Argentina que dejó Roca. Después de Roca no hubo nada. Bueno, las leyes sociales del peronismo, que hay que rescatar. Las leyes sociales del general Perón, ¿es cierto? La reforma social. Por ejemplo, Pero después, recomendaría el libro Soy Roca de Félix Luna. es muy bueno el libro de Roca de Félix Luna. Soy Roca. Pero bueno, recomendar libros. Que lean La decadencia de Occidente, de Oswald Spengler. Que lean Una excursión a los indios ranqueles de Mansilla, que vean cómo se formó la patria y dónde están las raíces de nuestra patria, ¿no es cierto? Que Muchísimas lean a Hugo gracias, Boss, Aldo. el año 10. Pero bueno, hay muchos libros. Si quiere le muestro la de la biblioteca, pero hace poco. Muchas gracias, muy amable como siempre. Que viva Un placer, Castellera. Hemos hartado a su audiencia. ¿Cómo sale esto? la...